Sí es indudable que esta crisis económica, producto del parate y la recesión mundial que significa la cuarentena de todos los países, parálisis de la actividad económica, abre un escenario nuevo que, bueno, es un poco aventurado hoy decir cómo y cuándo va a terminar, pero indudablemente estamos en puerta de una crisis. Quienes más saben hablan y referencian a la crisis del 30 del siglo pasado, y que evidentemente va a haber una destrucción en masa de fuerzas de trabajo, de cierres de empresas. Ya se está notando. Incluso hay quienes dicen que la crisis del 2008 generó algo así como 8 millones de puestos de trabajo que se perdieron, y ahora se estima que esa cifra podría multiplicarse por 4. Y evidentemente, en la medida que aumente la desocupación, la fuerza organizada de los trabajadores se debilita. Creo que tenemos que prepararnos para un escenario de ese tipo, pero también una revalorización del papel de las organizaciones sindicales en el mundo. Y creo que hay que pensarlo en esos términos y hacia ese horizonte marchamos, ¿no es cierto? Sí, claramente, el 1 de mayo es la fecha universal que unifica la lucha de todos los trabajadores de todos los países, y me parece que le da un contexto diferente y que hay que prestarle mucha atención a los reclamos, a las movilizaciones y a las luchas en cada uno de los países. Evidentemente, si el escenario va a cambiar después de la pandemia, yo no tengo ninguna duda, pero puede cambiar para mejor o para peor. Para mejor es rescatar pautas de lo que fue el estado de bienestar, sobre todo en los países desarrollados, protección del trabajo y centralmente terminar con el modelo dominante en todos los procesos de integración regional que hemos asistido en estos últimos años, y que hacen que la globalización en el mundo se ha dado sobre la base del modelo neoliberal. Yo creo que ese modelo está agotado, lo cual no quiere decir que termine por decreto, pero sí que ya no puede dar respuesta a las nuevas situaciones, y por lo tanto en ese contexto es muy importante recordar, celebrar o conmemorar el 1 de mayo, porque es el punto de partida, el nacimiento del movimiento obrero internacional, y que no es solo memoria, historia y recuerdo, sino que es una convocatoria permanente a la vigencia de las organizaciones sindicales y a la vigencia de la lucha de los trabajadores. En ese sentido, la Argentina tiene una larga historia, muy rica, historia de lucha del movimiento obrero, y en esta región, en el cordón industrial del Paraná, también hay mucho para rescatar, hay mucho para recordar, porque en la memoria está la identidad. Somos los trabajadores organizados en Argentina que tiene esta historia, que tiene estos mártires, que tiene estas víctimas, que tiene esas reivindicaciones que ninguna dictadura, ningún gobierno reaccionario ha logrado desterrar. Me parece que en medio de la crisis nuevamente aparece la tentación de terminar con esa historia. En la Argentina no lo han logrado hasta ahora, ni creo que lo puedan lograr si los que actualmente están conduciendo al movimiento obrero están en capacidad de seguir luchando y de seguir resistiendo. El futuro está en nuestras manos. En la etapa que viene, o los trabajadores
somos protagonistas de la nueva sociedad, todos los trabajadores seremos nuevamente los esclavos de formas de dominaciones peores que las que conocimos hasta ahora. Sí, es verdad, pero también no es la primera vez que sucede. Hemos estado durante años con estado de sitio, hemos soportado el terrorismo de Estado, la persecución, la desaparición de dirigentes y militantes sindicales, y sin embargo hemos logrado salir adelante en cada una de esas situaciones, y esto no va a ser la excepción. Yo creo que van a aparecer formas nuevas, creativas, formas de protesta y de ponerle límite al avance sobre los derechos de los trabajadores, los derechos individuales y los derechos colectivos, y que evidentemente, visto en una perspectiva histórica, una vez más vamos a salir adelante y vamos a ser protagonistas de la etapa que va a seguir a la crisis económica generada o profundizada durante esta pandemia. Bueno, en relación al acuerdo que firmó la cúpula de la CGT con la UIA y que se la presentaron al gobierno, indudablemente es una decisión inconsulta, es una decisión que genera resistencia en los sindicatos locales, en las comisiones internas. El ejemplo más claro fue lo que sucedió en la UOM hace un par de semanas atrás, cuando Caló anunció de que iba a firmar en estos términos una rebaja salarial para preservar los puestos de trabajo, cuando existía ya una ley antidespido y existía una resolución del gobierno de que se respetaran los salarios actuales. Evidentemente, en medida que se prolonga la crisis, los empresarios quieren pagar lo menos posible y los sindicatos deberían tener una actitud, por lo menos de resistencia más firme en un primer momento. Ese intento en la UOM tuvo que volverse atrás, pero le han dado ahora un marco institucional que lo hizo posible. Evidentemente va a generar reacciones, como sucedió en la provincia de Chubut con los trabajadores textiles, que incluso se han movilizado de una manera muy particular, con barbijos, respetando la separación, la distancia entre las personas en la calle, pero que caminamos hacia eso, o lo que sucedió en aquel frigorífico en Quilmes, donde los trabajadores se concentraron en la puerta de la empresa para reclamar contra los despidos y por el pago de las quincenas adeudadas. De esto, evidentemente, vamos a tener un escenario creciente, porque hay una costumbre en sectores de las patronales de no respetar las leyes vigentes y de actuar con fuertes presiones sobre los trabajadores. Creo que en ese sentido todas las peleas en defensa de los puestos de trabajo y del salario tienen que ser rodeadas con la mayor solidaridad posible, y creo que es la forma en que se va a expresar la lucha sindical en la etapa que viene.